Hola, mi nombre es Alexandra Zamora y te doy una muy cordial bienvenida a este canal. Bueno, hoy vamos a continuar con el Evangelio de Juan en este estudio tan interesante. Ya terminamos el capítulo 7 y bueno, hoy vamos a comenzar con el 8. Vamos a estar viendo los versos del 1 al 11. Así que te invitamos a que nos acompañes. Y si te gusta el contenido, pues que te suscribas al canal y que le des un like a la campanita. Bueno, sin más, vamos a continuar. Bueno, y ahora vamos a comenzar con este texto de Juan 8, del 1 al 12. Y antes de leerlo, quisiera decir un par de cositas de este capítulo, de este texto específico de hoy. Y es que eh, en este texto que vamos a leer, ustedes van a poder notar que la historia que venimos leyendo, nosotros venimos leyendo una historia, la historia de Jesús, y vimos diferentes capítulos. Por ejemplo, vimos el capítulo 6, por ejemplo, el capítulo 5, vimos que en el capítulo 5 Jesús hizo un milagro a un paralítico que estaba a la orilla de un pozo de agua. Y después dio un discurso. Vimos en el 6 que Jesús hizo un milagro enorme y fue que habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y alimentó a todos. Luego Jesús también en el 6 camina sobre las aguas y va hacia los apóstoles. Y después les dio un discurso sobre lo que significaba o los estándares o el parámetro de lo que era ser un discípulo de Jesús. También habla en el 6 de que debemos de comer su carne y de beber su sangre. O sea, todo un misterio que vimos que es exactamente internalizar el evangelio, hacerlo parte nuestra, que Jesús viva dentro de este cuerpo. Así que vimos que en el capítulo 6 Jesús se movió en la ciudad en la zona o la región de Galilea, una región relativamente rica y grande, y que ahí estuvo en varias ciudades, estuvo en Capernaum, estuvo en Caná, las bodas de Caná, el capítulo 2, todo eso está él en esta región, estuvo en Nazaret, toda esta área, ¿verdad? Y bueno, y eso vimos ahí en el 6. En el 7, puntualmente, es cuando Jesús se mueve de la zona de Galilea para Judea, para Jerusalén, ¿verdad? Y es las fiestas del tabernáculo, la fiesta del tabernáculo. La fiesta del tabernáculo se lleva a cabo durante este capítulo 7. La famosa fiesta del tabernáculo, una de las 3 fiestas más importantes de los judíos. Jesús sabe que va a morir, entonces Jesús quiere controlar un poco, por decirlo así, el tema de los fariseos para que no lo puedan crucificar antes de la hora correcta, del kairos de Dios, el momento en que el Padre quiere que todo esto suceda, cuando las profecías se cumplen, etc. Entonces Jesús se viene y llega a esta fiesta de los tabernáculos a la mitad de la fiesta, se sienta ahí en el piso, en los atrios serían como los patios, la parte de afuera del templo, y se sienta ahí a leer. Y todo eso lo vemos en el capítulo 7. También vemos que en el 7, en el momento del ritual más importante de la celebración del tabernáculo, es que cuando el sacerdote derrama el agua como un símbolo de aquel momento en que Dios les proveyó agua en el desierto cuando Moisés golpeó la roca. Y aquí en el ritual que ellos celebran de la fiesta de los tabernáculos, el sacerdote con un pichel de oro derrama un poco de agua en el altar y Jesús se pone de pie y dice que Él es el agua de vida eterna. Y ese es el momento, ¿verdad?, que Jesús usa para compararse Él con el agua que se está derramando y está diciendo, yo soy esa agua. Bueno, todo eso lo vimos en el 7, pero resulta que cuando nosotros llegamos al capítulo 8, bueno, el verso 53 del capítulo 7 termina en que hubo un montón de preguntas.
que se hicieron. Unos decían, bueno, pero sí, este es el Cristo. Y otros decían, no, y los alguaciles no, los mandaron los judíos, los fariseos a agarrarlo, y los alguaciles no lo agarraron, los soldados, y dijeron que nunca habían oído a alguien hablar con tanta autoridad. Y recordamos que había como una tensión, ¿verdad?, entre diferentes grupos. Este es el Cristo, este es un profeta. No, no es. Bueno, tiene mucha autoridad. O sea, había toda una tensión ahí en el templo. Y al final nos dice el verso 53 que todos se fueron. O sea, al final, como quien dice, esto se puso muy tenso y todo el mundo se fue para su casa. Pero entramos al capítulo 8. Ahora entramos en el 8. Y ustedes van a notar que la historia se interrumpe. La historia que venimos estudiando ya por varios capítulos, aquí se va a interrumpir. Y por eso les quería hablar de esto antes, porque ahora entramos al texto y vamos a ver que pasa algo que está fuera de la historia que venimos leyendo. La historia se interrumpe y Dios aquí va a estar lidiando con un tema de pecado, con algo diferente. Y es porque este texto, del 1 al 12, este texto no está en los manuscritos originales. O sea, que la Biblia se ha traducido de unos manuscritos. Entre más antiguo hay manuscritos del primer siglo, hay manuscritos del segundo, hay manuscritos del tercero, hay manuscritos del cuarto, etc. Bueno, resulta que cuando una Biblia es más fiel, cuando se tomó esa Biblia que tenemos nosotros, se hizo una traducción del escrito en griego que haya sido más temprano. Entre más reciente el texto, el manuscrito, más posibilidades hay de que haya sido alterado. Entre más hacia los orígenes del primer siglo esté, más posibilidades. Bueno, resulta que este texto que vamos a estudiar hoy no está en alguno de los originales. Sin embargo, la tradición, todos los apóstoles, inclusive Lucas también lo menciona, no solo Juan, menciona este texto, Lucas también, lo dejaron ahí, a pesar de que si nos vamos a los originales, no está. Hay otro texto que tampoco está en los originales, muy interesante también. No lo vamos a estudiar desde luego hoy porque no es lo que estamos estudiando, pero está en Marcos 16, allá al final de Marcos. Ese texto tampoco está en los originales. Entonces, les digo esto porque creo que es importante para conocer el texto bíblico, pero la tradición lo dejó, lo incluyó. La tradición, ¿quién es la tradición? La gente que estuvo más cerquita del primer siglo, del segundo, del tercero, del cuarto. Y ellos lo dejaron ahí. Entonces, sabemos que si ellos lo dejan es porque tiene una relación, porque pudo ser una historia que sucedió, solo que no está en los originales. Y además de eso, algo muy importante. Usted dirá, pero esto es peligroso, Alexandra. Bueno, sí y no. Si es peligroso que se le agregue un texto a la escritura que no está en los originales. Claro, porque de ahí es donde los estudiosos, los expertos, sacan la autenticidad y la fidelidad al texto original. Pero no es peligroso porque, como vamos a ver, este texto no contradice de ninguna manera todo el compendio bíblico ni el mensaje de redención. Muy al contrario. Es como un refuerzo. O sea, va con la historia, va con el plan de redención. No es como que usted diga, wow, este texto está aquí, pero esto no tiene nada que ver porque esto contradice algo de la cruz o contradice algo de la resurrección o contradice algo de la salvación gratuita como un regalo de parte de Dios. Ok, este texto no hace nada de eso. Por lo tanto, nosotros podemos estudiarlo y debemos estudiarlo porque está en la Biblia, porque está dentro del canon, porque está escrito dentro de la palabra de Dios. Y eso es entonces lo que vamos a hacer. Lo vamos a estudiar, pero sí quiero que tengamos presente que cuando lleguemos al 12, la próxima semana, cuando nos toque el próximo estudio, ustedes sepan que ese ahí es donde vamos a retomar la historia. Esto es como un break dentro de la historia de Jesús yendo hacia la crucifixión. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles.
Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esa pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Una vez más, hasta el 11 nomás. Sí, ahí está bien. Okay. El 11 está bien. Muchas gracias. Ok. Bueno, ya les di la introducción. Entonces vamos a entrar al texto. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Jesús no se fue para su casa, como todo el mundo. Recuerden que en el 53, en el 753, que había habido el momento de tensión. ¿Y quién es? Es el Cristo, es un profeta, la autoridad que tiene, toda la situación que se da acá. Y Jesús, y todo el mundo se fue para sus casas. Pero resulta que Jesús no se fue a su casa. No menciona por lo menos ninguna casa. Nunca menciona a Jesús en ninguna casa. Además, nunca menciona que Jesús estuviera en ninguna casa en Jerusalén. Al menos Juan no lo menciona. Se fue directo al Monte de los Olivos. Esta es la única mención que hace Juan sobre el Monte de los Olivos. En ninguna otra parte del Evangelio Juan menciona que Jesús está en el Monte de los Olivos. Al amanecer, dice el 2, se presentó de nuevo en el templo. O sea, tempranito se vino al templo. O sea, Jesús no estaba plan dormir, ni plan irse a la casa. Porque miren, que bien temprano, al amanecer, en la mañana, se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Toda la gente se le acercó. O sea, todo el mundo sabía que estaba Jesús ahí. Todo el mundo lo buscó. O sea, vean cómo lo pone. Toda la gente se le acercó. O sea, mucha gente se le acercó. O sea, era popular. Todo el mundo sabía que estaba. Y mucha gente quería aprender. Estaba como ustedes. No ha llegado. Son las 9:05, 9:07 y Alexandra no ha llegado. Entonces, ellos estaban con hambre de Dios. Y dice que se sentó a enseñarles. Recordamos que, bueno, el amanecer no es una expresión de Juan. Si ustedes recuerdan, estamos en el capítulo 8, casi a la mitad del libro de Juan. Y sin embargo, no recordamos nunca que Juan dijera al amanecer. Esta es una expresión que no pertenece mucho a Juan. Esta expresión entonces no es característica de este evangelio. Dice, se presentó de nuevo en el templo, fue donde estaba el pueblo. Sí, él se levantó y se fue donde estaba el pueblo. Yo creo que también nosotros debemos de aprender esto de Jesús, ir donde está la gente. Si Jesús no esperó que la gente viniera a él fue donde estaba la gente. Donde estaba la gente que quería saber. Él fue a encontrarse con ellos. Y yo pienso que aquí hay un principio que es para nosotros. Y es ese Dios, ese Jesús buscando a la gente, acercándose al que está necesitado, poniéndose accesible. Y de alguna manera, yo pienso que esto podemos ahí nosotros aprender de nuestro diario vivir,
de qué tenemos que hacer nosotros con nuestra familia. Tal vez no vamos a ir al templo, como hizo Jesús, pero sí podemos provocar una conversación, sí podemos ser accesibles dentro de lo sabio, de lo prudente, de cuidar el momento, de esa guianza especial del Espíritu Santo. Sí podemos dejar ver que podemos ayudar, que podemos acercar a alguien, que podemos facilitarle a alguien un poquito de conocimiento, depende de lo que cada uno tenga. Todos tenemos algo para dar en el caminar con Dios. Y, y me gusta, a mí me gusta ese ver a Jesús levantándose e ir donde el pueblo está. Yo pienso que es un principio de evangelismo muy sabio. Un Dios cercano también, o sea, no un Dios que está allá en el cielo y en las nubes, que no sé cómo se come ni cómo es, no, un Dios cercano, un Dios que viene, que se sienta con la gente, que se sienta en el piso con la gente. Eso habla mucho y habla muy bien de Jesús. Un Dios que crea oportunidades para traer entendimiento, para traer luz. Qué importante. Me hace pensar por un momento, por ejemplo, yo dentro de algunas de las cositas que hago en las misiones urbanas, o sea, en la gran ciudad. Digo urbanas porque también hay misiones en el campo, ¿verdad? Pero digamos, de lo que yo hago en la gran ciudad, es, por ejemplo, cuando yo me vine a vivir a los Estados Unidos, o cuando Dios me llamó a vivir acá, sería mejor decir. Yo oré a Dios pidiéndole cómo era que yo iba a servirle en esta ciudad. Y yo empecé a visitar y dije, bueno, yo quiero ayudar a gente que anda buscando la espiritualidad, que anda buscando a Dios, pero tal vez lo andan buscando dentro de corrientes orientales, de religiones orientales. Entonces, ¿cómo yo puedo, en lugar de ir a los países donde dominantemente están las religiones orientales o las religiones como el hinduismo, como el budismo, como el zoroastrismo? Entonces yo empecé a pensar, ok, ¿dónde está esa gente? Pero aquí en la ciudad. Y fue así como yo empecé a visitar a las personas que hacen yoga. Esa fue mi motivación, esa fue mi intención. Acercarme, hacer lo que Jesús hizo acá. Jesús fue al templo de madrugada. Bueno, yo voy donde está la gente. Entonces uno puede crear oportunidades y crear espacios. Hay gente que me dice, bueno, es que yo voy a salir del gimnasio porque el gimnasio pone música, que esa música es una música que a veces no es muy buena o porque cosas así. Yo digo, pues mira lo que es la vida. El gimnasio es una gran oportunidad para conocer gente, es una gran oportunidad para hacer lo que Jesús está haciendo acá, acercarse a la gente. Entonces, verdaderamente es cuestión de darle vuelta y reflexionar un poco sobre cuáles son los espacios que tú puedes crear o los espacios en la gran ciudad o los espacios donde tú vives, donde está la gente que necesita de Dios. ¿Dónde está la gente que anda buscando a Dios en el lugar equivocado? Y ahí es donde debes de ir. Claro, tú me dirás, bueno, ¿y entonces qué me tengo que hacer jogging? Bueno, es que tú puedes hacer ejercicio sin necesidad de hacer una práctica espiritual contraria a la Biblia. Pero sí estar donde está la gente. En fin, enseñaba, la palabra enseñaba, en griego diría estaba enseñando, dejando ver que era algo que acostumbraba a hacer. O sea, estaba enseñando, estaba haciendo lo que siempre hacía. De nuevo, ¿verdad? Un Dios que enseña, un Dios que es accesible, que está enseñando al que está perdido, al que no está en luz. La escritura nos enseña. Entonces, cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, como en el caso de Jesús, Él está enseñando la palabra de Dios, la palabra que Él está enseñando redarguye, enseña, forma. La palabra es como un cincel que muchas veces quita, otras veces como el artista pone, pero la palabra por sí misma construye. Entonces Jesús está enseñando. Jesús está enseñando la palabra y la palabra hace su trabajo. Porque por la misma razón que nosotros hoy buscamos aprender de la palabra, porque reconocemos que necesitamos.
que estamos perdidos, que necesitamos de Él. Y todo eso es un proceso de humildad para que uno reconozca que uno necesita la palabra de Dios. Tiene que haber venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tuvo que haberle tocado a uno el corazón. Y también Dios tiene que haber trabajado el corazón de uno para uno tener un cierto nivel de humildad, aunque sea básico, aunque sea poquito. Pero tiene que haber, o sea, para yo decir yo soy pecadora, yo necesito la palabra de Dios, yo necesito la sabiduría de Dios, yo necesito entender los misterios de Dios, yo necesito para poder ver más. Bueno, cuando nosotros hablamos de esa manera, cuando nosotros pensamos de esa manera, es porque hay humildad en nuestro corazón. Por eso podemos reconocer que necesitamos de Dios. La palabra de Dios dice, bienaventurados los humildes en las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los humildes. Y la palabra humildes ahí no se refiere a la ropa, ni se refiere al nivel económico, ni al nivel de educación. Ahí en las bienaventuranzas, que Mateo nos habla, se refiere a reconocer que lo necesitamos. Y accionamos en pro de eso, hacemos cosas para ir a comer el pan de vida, para ir a comer, para ir a beber de Jesús, para que se haga nuestro, para que se encarne, para que sea parte de mi diario vivir y no solamente un conocimiento académico. Aprendemos de él. Y estamos aquí, hoy estamos aquí estudiando, estamos aquí aprendiendo juntos. Y esto refleja que en nuestro corazón hemos reconocido que lo necesitamos. Porque ¿por qué habríamos de estar aquí estudiando la palabra cuando hay tantas cosas para hacer? Hoy más que nunca hay cualquier cantidad de cosas que podemos hacer aún sin salir de la casa. Y sin embargo estamos aquí porque hemos reconocido eso. Esa transformación viene del Espíritu de Dios. Pero ven que la gente la tenía. Jesús llegó a enseñar y la gente llegó. Y él empezó a enseñar porque la gente llegó a aprender. O sea, que nosotros podemos empezar a creer que la gente que nos rodea también va a tener fe. Y que en el momento en que nosotros hablamos, así como tú estás aquí en este estudio y aprendiendo la palabra de Dios, pues que tal vez cuando tú te vuelves accesible a la gente y permites que la gente vea que tú puedes tener algo que les puedes compartir de Dios, puede que la gente reaccione, que ya el Espíritu haya trabajado en ellos como había trabajado en ti el día que yo te invité a este estudio o el día que pusiste este estudio para oírlo, para aprender. Entonces también en las personas que te rodean, podría ya el Espíritu estar trabajando en ellos. Los maestros de la ley, los fariseos, dice el verso 3, llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo. La pusieron en medio del grupo. Miren, la pusieron en medio del grupo. Vamos a ver, ¿quiénes la pusieron en medio del grupo? Esta es la única vez en el Evangelio de Juan que se menciona la palabra los escribas, por cierto. Juan no habla de los escribas, habla de los fariseos. Y recuerden que durante todos los capítulos anteriores les decía los judíos, pero aquí dice los escribas. Y todas estas cositas se las digo para que puedan ver a lo que me refería cuando les decía que esto no estaba en el original. Porque todas estas son las cosas que uno estudia en el texto original para saber y para estudiar qué sí pertenece en el original y qué no. Entonces aquí vemos que hay una palabra que Juan nunca usó antes y ahora la usa. Escribas. Los escribas y fariseos eran autoridades legales en materia legal en aquella época. Era como decirte un abogado, un juez. Imaginémonos a estas personas todas elegantes, vestidas con esos trajes que ellos vestían, ¿no? Que eran bien elegantes, y en medio de ellos a esta mujer ahí con apariencia miserable. Por un minuto, solo imagínense, estos señores grandes, fuertes, todos vestidos con sus trajes, y que traen a esta mujer en medio ahí que la habían encontrado en adulterio. Imagínense en la escena. Imagínense a Jesús sentado en el suelo, rodeado de gente. Jesús está rodeado de gente y estos señores aparecen con esta muchacha ahí, que no creo que viniera caminando mansamente, seguro la traían del brazo de alguna manera, porque ¿quién quiere ir a un lugar cuando sabe que hay muchas posibilidades de que lo apedreen? Entonces, posiblemente un poquito a la fuerza. Y entonces, ¿en qué momento aparecen ahí?
mientras Jesús está enseñando a quienes, a los pecadores, ¿de qué les está hablando? Del poder de Dios, de la redención de Dios, del amor de Dios. Pero ellos aquí le traen a una mujer que la habían encontrado en el adulterio. Y dice, llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. El adulterio es un pecado condenado por Dios tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Dios muy estricto con este pecado. Para que haya adulterio tiene que ser alguien casado que tiene una relación, está teniendo una relación con alguien fuera del matrimonio. Es la infidelidad sexual del matrimonio. Y digo infidelidad sexual porque hay muchas formas de infidelidad en el matrimonio. La única infidelidad en el matrimonio, pero esto es más desde la psicología, no es la sexual. Está la traición, por ejemplo, que también puede ser de muchas otras formas, como humillando, como descalificando, como contando un chiste que ridiculiza. Hay muchas formas más de ser infiel. En este caso estamos hablando de la infidelidad sexual propiamente. Un pecado, como les decía, condenado por Dios en el Antiguo y en el Nuevo. ¿Podría estar esta mujer en una situación de adulterio sola? No, no. Tenía que haber un hombre ahí. Pero el hombre no está. Al hombre no lo trajeron. Solamente traen a la mujer. ¿Dónde está el hombre? Aquí nos encontramos con una expresión cultural del machismo de la época. Una expresión que todavía la encontramos hoy entre nosotras de muchas maneras. Por ejemplo, cuando un hombre, voy a decir algo un poco fuerte, pero que ilustra muy bien esta situación del machismo que encontramos hoy. Cuando un hombre es infiel con su esposa, la gente dice que seguramente ella no lo complacía sexualmente y que por eso él se buscó a otra. Pero si es la mujer la que es infiel, la gente dice que es que ella siempre fue una prostituta. O sea, una expresión muy propia del machismo, sobre todo en nuestro continente, ¿verdad? Si el hombre deja a su esposa por un amante, la sociedad acepta, y la acepta en el núcleo social, de nuevo, al amante. Pero si la mujer deja al hombre, la sociedad la rechaza a ella y rechaza a su nuevo esposo. Por poner algunos ejemplos. Pero ese machismo todavía está operando hoy. Entonces ahí está una mujer en adulterio, pero no traen al hombre. La exhiben a ella, la traen a ella, pero al hombre no. De todas formas, la responsabilidad de la mujer y es de la mujer y es del hombre, ¿verdad? Es exactamente de los dos. Jesús vino a redimir a la mujer de todas estas cosas. Y lo vemos en muchos casos. Las mujeres que seguían a Jesús, las mujeres que sostenían el ministerio de Jesús. Jesús por primera vez fue el primer rabí que empieza a hablar la palabra de Dios en público, en zonas verdes, en zonas abiertas. La mujer no podía entrar a la sinagoga. La mujer no podía ir los sábados a escuchar la palabra de Dios en esta época. La mujer no conocía la palabra. La mujer no podía oír, en este caso la palabra se refería al Antiguo Testamento. La mujer no podía porque solamente podían entrar los hombres. Cuando Jesús aparece, Jesús empieza a predicar en el camino, en la plaza, en el parque, debajo del lago, debajo del árbol. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres pueden oír. Entonces, ¿qué forma, verdad? Tan orgánica de redimir a la mujer, de incluirla, ¿no? Sencillamente predicar al aire libre y bueno, ellas estaban ahí lavando la ropa, ellas estaban ahí pues recogiendo el trigo. Entonces vemos a un Jesús sabio, a un Jesús redimiendo a la mujer, a un Jesús dándole un lugar a la mujer y luego encontramos muchos pasajes más después de que Jesús parte, donde Pablo incluye a las mujeres de muchas maneras, los apóstoles también, etcétera. Y encontramos pasajes donde ya lo que Jesús comenzó empezó a florecer, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero el tema aquí, ¿saben qué? Que a ellos no les importaba mucho el tema de la adulteria. A ellos no les importaba. Por eso también puede ser que no llevaran al hombre. No les importaba el tema de la adulteria, ese no era el asunto.
ni tampoco hacer justicia, para nada. Esa no era la razón por la cual acusaban a la mujer. Dice que poniéndole, y lo vamos a ver muy pronto, y dice poniéndole en medio del grupo. O sea, imagínense, estos señores vienen y la ponen ahí delante de Jesús. Jesús está en el suelo, ellos vienen caminando, ponen a la mujer en el centro, hay un montón de gente ahí estudiando, está el templo, o sea, está la fiesta, muchísima gente, y la ponen ahí en el grupo. O sea, pónganse a pensar cómo se sintió esa mujer, exhibida, avergonzada, y verdaderamente es que este es el trabajo del enemigo. Después de que una persona peca, él se las agencia para que el pecado de la persona salga a la luz. Él se las agencia. Y entonces después lo avergüenza en público. De esta manera te hace daño a ti, avergonzándote en público. Pero no solo te hace daño a ti, le hace daño a tu familia. Le hace daño a todos los que te rodean. Le hace daño a la comunidad entera. Entonces, parte del ponerte la zancadilla y la tentación y que caigas y te avergüences y toda esta exhibición en público es parte de su estrategia para avergonzar a los hijos de Dios, para dañar a las personas. Por eso, por lo menos yo trato en mi vida de siempre estar muy consciente de que cuando alguien cae en una situación de pecado, no colaborar con el enemigo, acusándola o exhibiéndola, no, sino sentándome ahí donde ella está, la persona está ahí conversando con ella. Sigue siendo mi hermana, mi hermano, sigue siendo alguien que está luchando. Es como, ¿verdad? Es una persona que está herida, pero no necesariamente me toca a mí venir a juzgarla. Tener una actitud de misericordia, porque uno nunca sabe cuándo es uno el que va a estar en esa situación. Entonces, es parte, ¿verdad?, del trabajo del enemigo el hacer daño. Pues aquí ellos la están llevando. Después de exhibirla ahí con Jesús, pues la dejan ahí. Y le dijeron a Jesús, Maestro, en el verso 4, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? ¿Verdad? ¿No les parece interesante, verdad? Como lo ponen. Para empezar, en el verso dice, maestro. O sea, estos fariseos le están diciendo maestro, cuando ustedes saben todo lo que ha pasado en los capítulos anteriores. Cuando usted y yo sabemos que lo andan buscando para matarlo. Y aquí vienen y le dicen maestro. O sea, qué hipócritas, ¿verdad? Porque en ningún momento lo han visto como maestro, ¿no? Acabamos de ver en el capítulo 7, que se enojaron con los guardas porque los guardas dijeron, nunca hemos oído a nadie que tenga la autoridad para hablar de esta manera. Y aquí aparecen diciendo, maestro, me los puedo imaginar, hipócritas, cuando sabemos nosotros la verdad. Hoy el pecado de adulterio no se ve posiblemente como se veía en esta época, y yo sé que puede ser muy fuerte para nosotros. El tema de apedrear, porque hoy el pecado de adulterio no se ve como se veía antes. Nos hemos convertido en una sociedad liberal. Estamos hablando de 2000 años atrás. Y a través de los años nos hemos ido convirtiendo en una sociedad, ¿verdad?, mucho más liberal, donde los preceptos de Dios ya no gobiernan. De hecho, pues ustedes y yo lo sabemos. Hoy, no hoy, ¿para qué voy a decir hoy? No voy a ser tan hipócrita. Aún en mi época, yo cuando conocí a Jesús estaba juntada con mi novio. Que hoy, desde mis años de juventud también. O sea, uno ya ni siquiera pensaba en casarse. O sea, yo no me quería casar, pero es que no me quería casar. O sea, yo me casé porque de verdad que Dios se me atravesó y que sabía que tenía que casarme, pero honestamente, entonces uno se va acostumbrando, ¿verdad? Y la sociedad ha ido cambiando, definitivamente. Y hoy sabemos que hay muchos jóvenes a nivel mundial que viven juntos, ya ellos no se casan. Y veían la ley como una forma, ¿verdad? Esta gente veía la ley, en este momento estaba usando la ley para condenar a esta mujer. Esa era la intención.
Ellos no podían ver la ley como una autoridad para restaurar, así como quien dice, bueno, esta mujer está mal, bueno, ¿cómo la podemos ayudar? O este matrimonio está mal, o esta pareja que está en adulterio está mal, ¿cómo podemos ayudarlos? ¿Cómo podemos darle la mano? No, ellos usaban la ley para castigar. Se me parece un poco a las cárceles que todavía hay en nuestro continente, ¿no? Que la persona hace daño y sí, está bien que pague las consecuencias por lo que hizo, pero también deberían de crearse planes de ayuda social para estas personas, porque posiblemente un montón de criminales, un montón de ladrones, un montón de gente que está en la cárcel, si se le creara un plan diferente, más de restaurarlos, de darles la mano, de ayudarlos, de conseguirles trabajo cuando salgan de la cárcel, etcétera, etcétera. Y yo sé que hay algunos que están trabajando en pro de esto. Y qué bueno que haya gente que esté trabajando. Pero en lugar de eso, lo que hacen es nada más coger las leyes para meterlos en la cárcel y que se pudran, sin darles una oportunidad de un segundo chance, una segunda oportunidad, como vemos aquí, y vamos a ver pronto que Jesús le da a esta mujer, le da una segunda oportunidad. Entonces, esta gente tenía, por lo que vemos acá, cero compasión. No le importó a la señora esta, cómo se sintiera, si se avergonzaba, que todo el mundo la viera y que todo el mundo supiera que era adúltera. Imagínense que si hoy alguien que es adúltero es una vergüenza, ahora háganle número hace 2000 años, ¿cómo estaría esta muchacha? Pero a ellos les tenía sin cuidado. Y tampoco les importaba mucho el tema de la justicia, para nada. La estaban usando, de hecho, para sus propios fines. Eso es lo que estaban haciendo, para poder condenar a Jesús. La ley decía que debían apedrear a ambos. Eso es lo que dice la ley, que debían de ser apedreados los dos, pero solo traen a la mujer. La ley judía establecía su orden social. La ley judía tenía un orden social. Y este orden social decía que la persona en adulterio debía ser apedreada, los dos. Estamos en un contexto judío aquí. Lo que está pasando todo es entre judíos y rabís y judíos y el pueblo judío. O sea que de acuerdo con la ley judía procedía. Esa era la ley. Eso es como ese país donde dice que a la persona que roba le cortan la mano, o como en Estados Unidos, que si alguien violó a una niña, entonces va a cadena perpetua. O sea, si lo agarran y le prueban que él abusó de la niña de 4 años, él tiene que ir a cadena perpetua. La ley lo decía. Ok, quiero que se imaginen que esa era la misma ley de la que estamos hablando acá. Es la misma ley, pero es judía. Por lo tanto, procedía que la mujer muriera apedreada, de acuerdo a la ley. Era lo que procedía. Porque la ley era judía, la mujer era judía, ellos eran judíos, este es el contexto judío, y ellos tenían autoridad para llevar a cabo esta ley, que se cumpliera. Ahora, Deuteronomio 22 al 24, que nos lo va a leer María, nos habla de esta ley precisamente. Si un hombre es sorprendido durmiendo con la esposa de otro, los dos morirán, tanto el hombre que se acostó con ella como la mujer. Así extirparás el mal que haya en medio de Israel. Si en una ciudad se encuentra casualmente un hombre con una joven virgen ya comprometida para casarse y se acuesta con ella, llevará a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrarán hasta matarlos. A la joven por no gritar pidiendo ayuda a los de la ciudad, y al hombre por deshonrar a la prometida de su prójimo. Así extirparás el mal que haya en medio de ti. Extirparás el mal que haya en medio de ti. Ven, ahí está. Esta es la ley del Antiguo Testamento. Esto es exactamente lo que decía el Antiguo Testamento. Esta es la base que ellos traían para venir a pedir esto. Pero ellos no llevaron a esta mujer para que tuviera un juicio justo, sino para tenderle una trampa a Jesús. O sea, la mujer no era importante aquí. Lo que era importante era tenerle una trampa a Jesús. Y algo interesante es que esta mujer es como una representación nuestra. Porque al igual que ella, nosotros también, ella tenía que morir. La ley decía que ella tenía que morir porque le encontraron adulterio. Al hombre también.
Pero digamos que el hombre salió en carrera y se subió a un árbol, pero en cambio a ella la agarraron. Así que ella tenía que morir. Entonces, en cierto sentido, ella nos representa a ti y a mí, porque de acuerdo a la ley, por todos los pecados que tú y yo hemos cometido, nosotros también debemos de morir. Entonces, de alguna forma, esta mujer viene a representar a todos los pecadores, porque no hay un solo hombre en la faz de la tierra que pueda decir que él no ha pecado. Tal vez no habrás pecado en esta clase de pecado, pero has pecado en otros. Y de acuerdo a la ley, toda persona que pecara debería de morir. De acuerdo a la ley, toda persona que pecara tenía que morir en diferentes formas, que pecara en este tipo de pecado. Entonces, de alguna manera ella nos está representando de alguna forma. Por eso es que en el Antiguo Testamento se mataba a un cordero. Se mataba a un cordero por el perdón de los pecados, porque era necesario que muriera, era necesario el derramamiento de sangre para satisfacer la justicia de Dios. Tenía que haber derramamiento de sangre. Por eso se mataba a un cordero. Y de paso se mataba a un cordero para que el pueblo de Israel tuviera conciencia y entendiera que por el pecado tenía que haber derramamiento de sangre. Por eso es que Jesús luego viene y sustituye al cordero que se sacrificaba una vez al año. El cordero que se sacrificaba en el pueblo de Israel una vez al año era un cordero sin defecto. O sea, le revisaban todo, las orejas, las patitas, la piel, todo. El cordero tenía que ser perfecto, porque también representaba que el que iba a morir después en una cruz tenía que ser sin pecado. Todo eso es simbología del Antiguo Testamento que luego se cumple en el Nuevo Testamento. Ahora, en el verso 6 dice, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. ¿Ven? Ellos no les interesaba la justicia, ni la mujer, ni el pecado, ni el adulterio. Ellos lo que buscaban era hacerle una trampa para acusarlo. Pero Jesús se inclinó con el dedo y comenzó a escribir en el suelo. Ellos, los que querían acusarle. La santidad tampoco era importante. No tenían celo por Dios. No les importaba el acto del adulterio. Por eso, ellos estaban ahí sin el hombre. Lo que querían era hacerle esta zancadilla a Jesús. Y para Jesús era un perder. No había cómo Jesús se pudiera salir de esta. Porque si decía que la apedrearan, sería hacer lo contrario a lo que estaba hablando. Estaba hablando del amor a los pecadores. Y ahora va a decir, sí, apedréala, porque eso dice la ley. Es totalmente contrario al mensaje que está dando, de gracia, de perdón, de amor. 1. 2. Porque era una de las pocas, recuerden que el pueblo de Israel estaba bajo el gobierno del Imperio Romano. Y el Imperio Romano le permitía al pueblo de Israel y a estos rabís que ellos ejecutaran un cierto nivel de la ley, pero habían algunos aspectos de la ley que no podían ejecutarlos a menos que tuvieran el permiso del César, del emperador romano, como cuál, el de matar. Entonces, ellos podían llevar a la mujer y el César podía autorizar la muerte. ¿Ven? Pero ellos no podían ejecutarla. Por eso es que cuando ellos quieren matar a Jesús, ellos no lo pueden matar, ellos lo tienen que llevar al Poncio Pilato. Ellos tienen que llevarlo para que sea él quien decida, porque ellos no pueden matar. Entonces, si Jesús dice si apedrearla, entonces sería exacto lo que ellos querían para irlo a acusar con los romanos, de que él estaba mandando a matar, que los estaba instigando a matar, que era contrario a las leyes que los romanos les tenían a ellos. Entonces, era un perder para Jesús, lo que dijera. ¿Por qué? Porque ellos, porque si decía que la apedrearan, iba en contra de la ley romana. Y esto confirmaría el argumento que ellos andaban buscando, ¿no? Y si decía que no la apedrearan, entonces lo iban a acusar de que él no respetaba la ley de los judíos. Y entonces lo podrían acusar de lo que andaban buscando. Ellos durante todo el tiempo andaban buscando cómo acusarlo de una de las cosas más graves que se podía acusar a un judío, era de blasfemia, de decir algo contra la ley, por no respetar la ley judía sería.
Ellos son capaces de matar a esta mujer con tal de probar que ellos tienen la verdad, que Jesús no es el Mesías. Pero Jesús se inclinó y con el dedo empezó a escribir en el suelo. Recordemos que Jesús ya está sentado en el piso. Era la costumbre, está sentado en los corredores, está en el piso. O sea, Jesús lo que hizo cuando dice que se inclinó fue que se hizo hacia adelante y empezó a escribir. No fue que se agachó porque él no estaba de pie, él estaba ahí en el piso. Entonces se inclinó y empezó a escribir con el dedo en el suelo. Recordemos entonces recordemos lo que nos dice la escritura. La escritura nos habla del dedo del Dios y ya vamos a ver si lo encontramos y si lo leemos. Y también algo interesante, Jesús guarda silencio. Si Jesús no les contesta, porque ellos le preguntan, ¿qué crees? Esta mujer fue encontrada en adulterio. La ley de Moisés dice que la apedreamos. ¿Qué crees? ¿Qué piensas? Esa es la pregunta que le lanzan, ¿verdad? Y Jesús guarda silencio. Jesús no contesta. Muchos dicen que mientras Jesús lo que estaba escribiendo era el récord de los pecados de todos ellos. Otros dicen que no, que Jesús estaba escribiendo la ley. Y así hay como muchas historias. Pero usted y yo sabemos aquí en el texto que ahí no dice lo que escribió. O sea que cualquier cosa que uno diga está metiendo una historia que no está en la Biblia. Y que no debemos hacer eso. Entonces lo que hay que hacer es ser honesto y decir que el texto no dice lo que escribió. Aunque nos moramos de ganas de inventar qué fue lo que escribió. Pero no lo dice. Y uno no puede agregarle a la Biblia lo que la Biblia no dice. Entonces, hay muchas historias, ¿verdad?, de qué era lo que estaba escribiendo. El verso 7 dice, y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, yo me imagino que levantaría su cabeza y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Opa. O sea, ellos lo siguieron acosando con preguntas, pero vieron el 7, y como lo seguían acosando, o sea, como él no les contestó, él guardó silencio, seguían instigándolo. Entonces, como lo siguieron instigando, entonces él les dijo, se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, tire la primera piedra. En lugar de tratar el asunto sobre la mujer, vean qué interesante lo que hace Jesús. El tema de ellos es, ¿la apedreamos sí o no? Y Jesús hace esto. Jesús coge a la mujer, la saca de la ecuación y los ataca. La quita de la balacera. La saca de la balacera y los ataca a ellos directamente. Les hace un contraataque. Porque él no habla más de la mujer, no dice sí apedréenla, no apedréenla, bueno, más o menos, o esperemos un rato. No, no se mete en ese rollo. Él de una se vuelve a ellos. Sacó a la mujer y dispara en el blanco, además, a sus opositores. O sea, les disparó así. O sea, les digo, ustedes también están en pecado. El que esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Yo me puse a pensar por un momento que como ellos habían visto a Jesús hacer tantos milagros, ¿verdad? Y en tanto don de conocimiento, que sabía lo que la gente sentía, yo me imagino que esa gente seguro pensó que Jesús ya les iba a decir con quién andaban ellos en adulterio, seguro también. O sea, me imagino el susto que se llevarían. Pero definitivamente los saca. Y Jesús está citando la ley. Según la ley, el primero que tenía que tirar la piedra era el testigo ocular, el que había visto el adulterio. Según el Antiguo Testamento, ¿quién tiraba la primera piedra? El que vio. Entonces Jesús se vuelve y les dice, a ver, el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. No, a mí me parece eso magistral para resolver este conflicto y para salirse de esta escaramuza que le tenían, ¿no? Esta trampa. Y no era una piedrita la que le iban a tirar, así como de color blanco y bonita, ¿no? Era una piedra a matar, ¿verdad? O sea, eso era lo que tiraban, eran piedras a matar. O sea, pobre muchacha. El hecho es que ella era una pecadora, sí, estamos totalmente de acuerdo. Ella era pecadora, merecía morir, de acuerdo a la ley, merecía morir.
Sí, y también el hombre que por ahí andaba escondido en algún lado. Los dos merecían morir. Disculpen que yo siga recordando que hay un hombre por ahí encaramado en un árbol en algún lado. Pero aquí hay dos. Entonces, digamos que merecían morir. Hablemos en plural para hacer justicia, aunque el tipo no esté aquí en el texto. Pero merecían morir. Que no me lo permite mi condición de género femenina hablar en singular aquí. El pecado de adulterio es un pecado condenado bíblicamente, sea hombre o sea mujer. El pecado nos destruye. Estamos totalmente de acuerdo. Imagínense lo que destruye la infidelidad. Imagínense lo que destruye la traición. Si usted ha sido traicionado o traicionada alguna vez, usted sabe la huella, lo que cuesta perdonar, la marca que eso deja en tu vida. O sea, es sumamente difícil. Hay gente que no lo supera nunca, pero también trae consecuencias sobre los niños, sobre los hijos, sobre las finanzas, sobre el futuro de la gente. O sea, es un pecado que arruina nuestra vida. Es un pecado que impide que veamos, que oigamos a Dios, que nos quita las ganas de vivir, hasta de aprender la palabra de Dios. Cuando alguien está en pecado no quiere ni siquiera estudiar la palabra de Dios. El pecado obstaculiza para que leamos, para que oremos. Destruye matrimonios, familias. Así que en el texto no vemos a Jesús diciendo, no, pues no es tan serio el asunto. No. El pecado es pecado, es importante y si nosotros no lo vemos tan grave hoy, no es porque no es grave en la Biblia, es porque estamos en una sociedad liberal que a través de los años, de alguna forma el ojo se nos ha ido acostumbrando al pecado. Pero no es el plan de Dios que un matrimonio se traicione, se haga daño, sea infiel, nada de esas cosas. Y creo que muchas veces lo minimizamos, este texto. Muchas veces, como Jesús no dijo nada contra la mujer, muchas veces las personas toman este texto como relativizando el pecado, como poniendo el adulterio como, bueno, no es tan malo, ¿eh? Jesús no dijo que la apedreara, al rato no es tan malo. Pero, pero no es así. Y verdad, y a veces lo relativizamos al punto de que muchos creemos que podemos dejar al amante en la casa, irnos a la iglesia un rato y después recoger a la esposa e ir a almorzar. Y no es así. O sea, el adulterio es serio. Es serio, trae destrucción y la Biblia lo condena. Ahora Jesús se vuelve y le dice, el que tire la primera piedra, que tire la primera piedra el que está libre de pecado. Y bueno, sí, ninguno, ¿verdad? Ninguno estaba libre de pecado, como tampoco tú y yo estamos libres de pecado. No podríamos tirar la piedra, porque ningún ser humano puede decir que no ha pecado, dice la Biblia. Y el que diga que no peca, dice la Biblia, hace mentiroso a Dios, porque el único que no ha pecado es Jesucristo. Y yo creo que esos fariseos estaban por tirarle piedras a esta mujer y señalarla, pero que hay que tener cuidado que nosotros también no tiremos piedras contra alguien, porque puede que también en nuestra vida estemos acostumbrados a tirarle piedras a los demás. Y hay que tener cuidado. Tal vez no las mismas piedras, pero sí otras piedras de otra manera, con palabras de juicio, con discriminación, sintiéndonos como una actitud de superioridad. Puede ser también. Interesante entonces que los acusadores salieron acusados. Y el verso 8 dice, e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Les mandó esa piedra, porque Jesús sí que les mandó una piedra, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nos dice el 8, que se inclinó y siguió escribiendo en el suelo. De nuevo, no sabemos lo que escribió, pero estaba escribiendo con el dedito. Y Éxodo 31:18, que creo que lo tiene Jessica, Éxodo 31:18, nos dice algo sobre el dedo. Y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte de Sinaí, le dio las 2 tablas de la ley, que eran 2 lajas escritas por el dedo mismo de Dios. Muy bien, muchas gracias. ¿Ves? Que no es la primera vez que Dios escribe con su dedo. Sí, Jesús estaba escribiendo, entonces podría ser perfectamente que estaba haciendo referencia a la ley y
a Dios escribiendo la ley. Además, recordemos que estas tablas fueron escritas, las tablas entonces que le dio Dios a Moisés fueron escritas con el dedo de Dios. ¡Qué carga!, ¿no? Interesante. O sea, y algo muy importante acá es que Jesús se conocía la ley. Jesús conocía la ley perfectamente, no solo porque se la había leído, no solo porque la enseñaba en las sinagogas y en el campo y en el camino, sino porque Él fue el que la creó, porque Jesús es Dios. Entonces Jesús se sabía la ley perfectamente. Y el verso 9. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Cuando les dijo lo de la piedra, el que esté libre de pecado tira la primera piedra, se fueron retirando uno tras otro. Me los puedo imaginar, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. La pobre mujer ahí. Cuando dice que comenzando por los más viejos es literal. Ahí el texto se refiere a la edad. Se fueron primero los más viejos y luego los más jóvenes. Acusados por su conciencia, posiblemente. Sí, la mujer era pecadora, es verdad, pero ellos también. Entonces, ¿con quién nos comparamos? ¿Nos comparamos con los fariseos que llegaron a acusar a la mujer? ¿O con la mujer pecadora que no merecía el perdón y la misericordia de Dios? Pues posiblemente nos comparemos con la mujer, ¿no? Que debemos de identificarnos. Pero muy a menudo nos comportamos como los fariseos. Y esto pasa frecuentemente. Sobre todo cuando tenemos un tiempo de caminar con Dios. Cuando uno llega a Jesús, a veces es mucho más humilde. Cuando ya uno tiene un ratito de caminar con Jesús, uno cree que uno es superior a los que están llegando. Y no es así. No es así. Miren, este caminar con Jesús es como la luz. Entre más yo me acerco a la luz, más veo la suciedad que está en mí. Entre más cerca estoy a Cristo, más veo el pecado que está en mí. Por lo tanto, uno nunca se cree superior a nadie. Si verdaderamente se está acercando a Jesús. Si usted se está acercando a la religión, sí es muy posible que se sienta superior a los demás. Pero si usted se está acercando a Jesús, la luz del Evangelio le hace ver a usted todo lo que le falta por crecer. Entonces a usted no se le va a ocurrir tirarle la piedra a nadie. Porque hay una actitud humilde en su corazón. Porque usted reconoce que usted no es quien. La ley fue creada para que tuviéramos conciencia de lo pecadores que somos, de lo incapaces que somos de salvarnos a nosotros mismos, para que podamos reconocer la necesidad de la gracia y la misericordia de Dios. Para eso fue la ley. La ley fue creada para que viéramos que era imposible y podamos entender por qué tenía Dios que hacerse hombre en Jesucristo, morir en una cruz. El verso 10. Entonces él se incorporó y les preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Ay, me lo puedo imaginar tan amoroso. Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Claro, yo me imagino a esa mujer como no sé, como un conejito temblando, ¿no? Imagínense, muerte, pedradas. Jesús no dijo que no la apedreaban, que no la apedrearan, ni que sí la apedrearan. No dijo ni una ni la otra. Les hubiera dado lugar para que lo acusaran. Y el único que podía acusar ahí era uno nada más. Jesús es el único que no había pecado. El único que sí podía tirar la primera piedra, pero no la tiró. Y lo mismo sucede con tu vida y con la mía. El único que tiene autoridad para tirar la piedra es nuestro Señor Jesucristo, pero Él no la tira. Él nos ama, Él nos perdona, Él nos recibe, Él nos ayuda, Él nos da la mano, Él da la vida por nosotros. Y Él nunca nos va a tirar una piedra, nunca, porque Él es un Padre amoroso. Él es un Padre que nos ama. Para eso vino, para morir en esa cruz, para que tú y yo no tengamos que morir apedreados. Para eso es que Jesús murió en la cruz.
para llevar nuestros pecados en la cruz. De lo contrario, nosotros tendríamos que morir y tener muerte eterna además. Por eso Jesús tiene que morir por nosotros. Y ella le contesta en el verso 11, ninguno, mi Señor. ¿Dónde están los que te condenan? ¿Se fueron? ¿No están? No, ninguno, mi Señor. Qué linda. Y le dice mi Señor. La palabra Señor aquí es la palabra kurios en griego, que significa Señor, pero esta palabra Señor era la palabra que le decía un esclavo a su amo. Había muchas formas de decir Señor, pero esta significa Señor de lo que le decía un esclavo al amo. O sea, como tú eres el amo, yo soy el esclavo. Yo obedezco, tú mandas. Tú mandas, yo obedezco. Era esa palabra, kurios. Es una palabra diferente de otras que se encuentran en el Nuevo Testamento como la palabra Señor. Aquí es la palabra de el esclavo para con el amo. Tampoco yo te condeno, le contesta. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Algunos, como decíamos antes, usan este verso para hablar con ligereza de este texto, como que Jesús no le dio mucha importancia al pecado. Pero Jesús no trata el pecado de esta mujer como si no tuviera ninguna importancia. Jesús no le dice, tranquila, tranquila, ese pecado no es importante. Ya, tranquila, no llore más, váyase para la casa y tranquila, eso no es nada. No, no hace eso. O tú no has pecado. No, tampoco. Jesús no minimiza el pecado. No hay ninguna indicación de que la misericordia es una licencia para pecar. O sea, Jesús la ama. Jesús le dice, yo no te condeno, pero en ninguna parte le dice, porque tú no pecaste. No, yo no te condeno significa, sí pecaste y yo no te condeno. No que no había pecado. Para ellos esa muchacha no tenía nombre. Para los fariseos ella no tenía nombre. Para los fariseos ella no tenía personalidad. Para los fariseos ella no tenía familia, ni necesidades, ni sentimientos. Todo lo contrario a lo que pasó con Jesús. Todo lo contrario a lo que dice Dios de nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios nos conoce por el nombre. Dios sabe que tú te llamas Mario, que te llamas Jessica, que te llamas María, que te llamas Marcela, que te llamas Joaquín. Dios conoce tu nombre. Dios conoce tus sentimientos. Dios sabe lo que comiste hoy. Dios sabe dónde dormiste. Dios sabe cuáles son los anhelos de tu corazón. Dios sabe lo que tú sientes. Dios conoce tu sufrimiento. Cuando tú has sufrido, ahí ha estado Dios a tu lado. Posiblemente mucho antes de que tú lo buscaras, ya Dios estaba ahí a tu lado. Dios nos conoce por nombre. Dice la Escritura que Él anota nuestro nombre en el libro de la vida. Nos dicen los salmos que en el vientre de nuestra madre nos formó. Dice que Él tejió los órganos nuestros en el vientre de nuestra mamá. Es que lo dicen los salmos. Los salmos, un libro escrito cientos de años antes de que Jesucristo viniera, habla de que Dios formaba nuestra vida en el vientre de nuestra mamá. Entonces, ¿qué diferencia, verdad? Para los fariseos esta era nadie, pero para Dios ella tenía nombre. Dios la había formado en el vientre de su madre. Ella era importante como lo eres tú y como lo soy yo. Él nos conoce y sabe nuestra historia. Sabe que estamos aquí hoy buscándolo, queriendo aprender más de Él. Y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Pero le dice, has pecado, pero cambia, cambia tu estilo de vivir, ya no peques más. Le da una segunda oportunidad. Cambia tu estilo de vivir, vete. Y le da una orden, le dice, no peques más. O sea, le da un mandamiento, es firme. No es que se vuelve y le dice, no, tranquila, vaya, está bien. No, no peques más, así termina el estudio. El texto este. La gracia de Dios, el amor de Dios. Jesús es el cumplimiento de la ley, satisface la justicia de Dios.
El pecado no puede estar en la presencia de Dios. Por eso Jesús lleva el pecado del mundo, porque Dios no puede ver pecado. En Dios no hay pecado. Eso es un concepto que para nosotros es muy difícil, porque nosotros sí podemos vivir en pecado, ver el pecado. Entonces, para nosotros esto que estoy hablando es como complicado de entender. ¿Cómo que Dios no tiene pecado? ¿Cómo que Dios no puede ver pecado? No puede haber pecado. Por eso es que cuando tú y yo nos paramos delante del Padre, nos paramos en Cristo. Estamos dentro de Cristo, porque Jesús es el único que no pecó. Si la Biblia dice que alguien se paraba delante de Dios en el Antiguo Testamento, moría, porque ningún hombre podría estar en la presencia de Dios, porque Dios no soporta el pecado. Dios no puede haber pecado, Dios no resiste el pecado, no puede haber pecado en él. Por eso todo el plan de redención es en el tema del pecado, y por eso había que satisfacer la justicia de Dios. Y por eso parte de todo el misterio que vemos de la salvación en Cristo Jesús. Dios nos perdona para que podamos no volver a pecar. No para que seamos perfectos, sino para que podamos dejar de pecar. No para que seamos perfectos, porque nunca vamos a ser perfectos. Él no vino a condenar. Los fariseos querían condenar, pero Jesús quería perdonar. Para perdonarnos fue que Él vino. Jesús no solo se interesa en lo que hace una persona, sino también en lo que puede llegar a ser. Los seres humanos tenemos tanto un pasado como un futuro a los ojos de nuestro Dios. Entonces no es solamente importante lo que hicimos mal o los pecados que hemos cometido, también lo que vamos a hacer para Dios, nuestro futuro. Ahora ella tenía dos opciones frente a ella: seguir con su viejo estilo de vivir o abrazar una nueva forma de vivir. Pero el perdón le dio a ella, la gracia de Dios le dio a ella la posibilidad de escoger. Ahora ella podía escoger si seguía en el pecado o tenía un nuevo estilo de vida. Y eso mismo pasa en nuestro diario vivir. Cuando tenemos un encuentro con Jesús como el que ella tuvo, Dios nos da esta segunda oportunidad para que reconsideremos nuestra vida, para que analicemos, para que pensemos. Y Dios nos muestra su amor y su misericordia y su gracia y nos da la opción de no pecar más, porque ahora en el poder del Espíritu Santo podemos dejar el pecado. Entonces, si hay una persona que está esclava en una relación de adulterio, pues yo te quiero decir que hay libertad en Cristo, que sí puedes restaurar tu vida, que sí puedes volver a tu casa con tu esposo y estar con él y con tus hijos y con tu familia, que sí te perdona Dios, igual si eres un hombre. Dios te ama, Dios te perdona, Dios entiende tu historia y Dios no te va a tirar una piedra. Muy al contrario. En este mismo momento te está extendiendo la mano para que tú la tomes y decidas tener un nuevo estilo de vivir. Y restaures tu vida, pero también tu casa, tus hijos, tu cónyuge, tu familia, la comunidad, toda tu familia. La cruz nos da el poder y la habilidad para no pecar más. Espero que este estudio te haya gustado, que te haya ofrecido herramientas y más conocimiento sobre la palabra de Dios y desde luego que ese conocimiento te haya llevado a conocer más de Jesús, de su amor, de su perdón, de su misericordia, pero también de su justicia y de todos los misterios que encontramos en el plan de salvación. Esperamos que hayas disfrutado y que el Espíritu de Dios continúe agregando a tu vida. Bueno, si te gustó el contenido de este estudio, te invitamos a que nos acompañes la próxima vez, a que te suscribas al canal y que le des un like a la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo estudio.